interesante, muy trabajado para los que trabajan, muy disfrutado también, independientemente de las áreas que cada uno de ustedes realice. Espero que haya sido de bendición y éxito para cada uno de ustedes y sus familias y seres queridos. Cuéntenme, ¿trabajamos la tarea? ¿Sí? Bueno, chicos, Buenas noches, licenciada. Disculpe, ¿qué tarea se refiere? buenas noches. ¿Se acuerdan que habíamos quedado en que ustedes iban a investigar un poquito sobre el tema de la primera unidad? Y yo los primeros 10 minutos les iba a preguntar al azar qué era lo que entendió cada uno en base a esa pequeña investigación que ustedes realizan de cada uno de los temas. Vamos a empezar entonces por Brian Vázquez. Ya, licenciada. Ok. Es importante, chicos, por favor, que tengan sus micrófonos, que los hayan probado antes de, es muy importante para mí, ¿sí? Tenemos a Irma en cámara. Irma, qué bueno poder verla. No a todos los alumnos les gusta que eventualmente uno los vea. ¿Tenemos audio con usted? Irma Leticia. Bueno, acuérdense que como no vamos a dejar, ok, gracias Irma. Acuérdense que no vamos a dejar tareas y al no dejar tareas, la participación de cada uno de ustedes es importante cada vez que de alguna manera yo los voy solicitando. Byron Alonso. Hola, doctora. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Un gusto conocerla. Igualmente, igualmente. ¿Me podría dar usted dentro de lo que investigó, cuál sería una definición de conflicto con sus palabras? ¿Conflicto? Ujú. Ok. Conflicto puede ser una lucha, una interpretación, una búsqueda de la verdad, podría ser, ¿verdad? O sea, un conflicto es algo que debe ser resuelto. Ok, Podría ser. entonces va a ser una controversia, una confrontación en relación a intereses contrapuestos entre personas. Es Vamos a cierto. irlo tomando de esa forma. Gracias, Byron. Por favor, Carlos Cuellar. Un placer. No tenemos a Carlos Cuellar con nosotros. Le- Licenciada, buenas noches. Buena noche. Disculpe, casi no le escuché, solo escuché que mencionó mi nombre. Ok, Carlos, hábleme un poquito sobre el origen del conflicto. ¿Qué investigó usted sobre el origen de los conflictos? ¿O qué cree Bueno, usted que origina los conflictos? fíjese que yo, la verdad es que en esto revisé de forma rápida sobre el origen de los conflictos, pero y era de que surgía cuando las personas estaban en desacuerdo por algún punto de vista o alguna opinión. Ok, muy bien. A ver, vamos a pedirle a, vamos a ver quién más. Jocelyn Andrea. Buenas noches, licenciada. Fíjese de que yo no sabía que habíamos empezado clases porque a mí no me había llegado el correo todavía. Ok, Yo no estuve en la Jocelyn. clase pasada, mil disculpas. Ok, está bien, Jocelyn. Por ahí le vamos a poner un poquito al día en cuanto a eso. Gracias. Oye, Gracias. gracias por estar pendiente. Janet Morales. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Janet. En base a lo que usted investigó, ¿qué clases de conflicto existen? Perdone, licenciada, fíjese que yo tuve problemas el primer día de clases para conectarme. Me conecté y me sacó de la sesión y después ya no logré ingresar. Lo que sí, fíjese que también tengo el problema de la compañera que no me está llegando al correo el enlace para poder conectarme. Entonces le solicité a un compañero si me lo podía compartir porque ya revisé en spam y todo, pero no sé por qué razón no me llega.
Ok, Marielos, por favor, para tomar nota, que podamos apoyar ahí a los compañeros que no les ha llegado el enlace. Ligra, buenas noches. Buenas noches. En los tipos de conflicto pueden ser algunos que yo leí, son sociales, Ujú, bélicos, ¿verdad? ujú. Eh, de roles y de otro decía de relación y comunicación. Es más o menos eso se había leído, fíjese, Ligra. Ok, muy bien, gracias. Bueno, Vamos a preguntarle a Buenas noches, Samu. Liz. Buenas noches. Mi nombre es Buenas Carol. noches, licenciada. Mi Buenas nombre es noches. Carol. Carol. Sí, mire, yo investigué y realmente lo que encontré fue conflicto latente, interpersonales, internos y de interorganizacionales, pero no sé si esos son los que usted indicaba, realmente no estoy segura. Yo les dejé de tarea para que ustedes puedan ver la gran cantidad y clasificación que vamos a encontrar en relación al tema de las clases de conflicto. Pero muy bien, la idea es que ustedes ya vayan participando. Carol, por favor. Entonces, pues ese es el que yo le acabo de hablar, o sea, soy la Ah, ok, persona que le acabo Carol. de hablar. Ajá, Ok, gracias, Liz. Carol. Gracias a usted. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Le saluda Claudia. Fíjese que yo investigué los tipos de conflictos y sí, efectivamente, pues tenemos los conflictos intrapersonales, ¿verdad? Los interpersonales, los de grupo, los ideológicos, religiosos, políticos, filosóficos, ¿verdad? Entre los que yo encontré, ¿verdad, licenciada? Ok, muy bien. Gracias, Sí. Claudia. Buenas noches, licenciada. Pues yo entre los que considero, pues está el conflicto económico, el conflicto cultural, conflicto de poder, conflicto familiar, conflicto laboral, eh, conflicto de religiones, porque también se da choque de religiones. Ujú. Solo por mencionarle algunos, ¿verdad? A los que ya Ok, mencionaron los compañeros. gracias, Kevin. buenas Muy noches, bien. licenciada. Buenas noches. Eh, yo también estaba viendo también que hay conflictos de relaciones interpersonales, conflictos de comunicación, conflictos de información, conflictos de intereses, conflictos de valores, conflictos de roles, entre otros, ¿verdad? Muy Entre bien, los más Héctor. mencionados, ahí que están los compañeros también. Muchas gracias, Héctor. Sin olvidar los conflictos armados, ¿verdad, licenciada? También los conflictos armados, los conflictos internacionales estatales, los conflictos, vamos a encontrar una serie de conflictos increíbles y de alguna manera todos en una sociedad somos responsables de llevar a buen fin un conflicto, a modo de que este no vaya a desatarse precisamente en esas guerras como la Primera y Segunda Guerra Mundial o que hoy en día podrían ser básicamente guerras virales. Sabemos que muchos eh, países tienen en su poder armas virales. Entonces es complicado ese tema porque aquí estamos hablando de que van a atentar contra la humanidad como tal. En cuanto a la cultura y el conflicto, Nora Ingrid, ¿qué investigó? Cultura. Licenciada, fíjese que yo entendí que usted pidió origen del conflicto y métodos alternativos de solución de conflictos. Entonces yo investigué sobre métodos alternativos que existe el arbitraje, la mediación, la conciliación, la investigación imparcial y mediación y arbitraje al mismo tiempo. Ok, muchas gracias, Nora. Está bien, por favor, para todos tomemos en cuenta. Ya todos tienen el programa. En el programa tenemos clasificado el contenido por unidades. Cada día vamos a ver una unidad diferente. Por consiguiente, para mí es necesario que ustedes 10 minutos antes de que empecemos, 10 minutos después de que iniciemos la clase, van a hablar ustedes sobre lo que encontraron en relación a esos temas que vamos a tratar ese día. Entonces, los temas para hoy eran las de la primera unidad. Definición de conflicto, origen de conflicto, clases de conflicto, la cultura y el conflicto y cómo enfrentar un conflicto. En la clase de mañana vamos a ver la teoría de la comunicación aplicada a la conciliación,
qué es comunicación, cuáles son los elementos de la comunicación, las funciones, clases de comunicación. Entonces, los 8 subtemas que están en la unidad número 2, tendrían ustedes que leer algo y anotar ahí, aunque sea una pequeña definición de cada uno de ellos en sus cuadernos. Entonces, esa es la primera metodología que vamos a utilizar. Vamos a pedirle a Saraí Girón que nos hable un poquito de la cultura y el conflicto. Saraí, ¿la tenemos con nosotros? Manifiéstese. Ahí a ¿Está la ahí? una. Vamos a empezar. ¿Está ahí? ¿Puede escucharme? Se siente uno como una sesión espiritista. ¿Está ahí? ¿Me escucha? ¿No me escucha? Y entonces es Licenciada, complicado. Sí. yo le puedo comentar un poquito de ese tema. Gracias, María Alejandra. Bueno, lo que yo encontré es que la cultura es cómo se organiza un grupo de personas para vivir. Entonces Ujú. ahí también incluye valores, comportamientos y de que las culturas a veces son funcionales y a veces no tanto. Como por ejemplo que en Alemania las personas eran más directas al decir las cosas, entonces era como más eficiente, no había tantos conflictos. Caso contrario, como lo de las cosas que pasan en el Medio Oriente, ¿verdad? Entonces, que ahí hay muchas guerras, hay menos comunicación. Es diferente cultura. Muy bien, María Alejandra. Entonces, los temas culturales tienen mucho que ver con el conflicto, porque lo que es permitido y bien visto por una sociedad o cultura puede no serlo para otra. Entonces, aquí atendemos a circunstancias diferentes. Por ejemplo, las personas asiáticas son unas personas muy puntuales. Si ustedes les indican a ellos, la reunión es a las 5 de la tarde, ellos a las 5 menos 10 están en el lugar. Mientras que si el chapín tiende a no ser puntual y siempre llegar tarde. Y lo peor es que voy volando, voy llegando, estoy a media cuadra. Entonces, esas faltas de cultura contrapuestas pueden dar origen a conflictos, porque entonces van a decir que nosotros no solo no sabemos la hora, posiblemente por querer no querer organizar un conflicto y lo van a tomar por un lado equivocado. Entonces, hay aspectos culturales que debemos de cambiar y dependiendo los momentos y lugares en los que los vamos a ejercitar, pues deben de ser analizados de una perspectiva muy específica. Vamos entonces, chicos, Licenciada, gracias. ¿Sí? también afecta bastante la región, porque cada región tiene sus limitaciones en cuestiones de aspectos de socialización. Muy bien, Marines, es correcto. Ahí, dependiendo de los sectores, las poblaciones, las formas o lugares geográficos en que puede estar suscitada, también las formas de vida tienen que ver con esa integración social y con ese cambio cultural de vida. Tenemos por ahí cómo enfrentar el conflicto. Rudy William, ¿encontramos algo sobre cómo enfrentar el conflicto? Licenciada, buenas noches. Si Y pudiera comentar Dania, con respecto a esto, gracias. creo que también tiene la forma de enfrentar un conflicto tiene también mucho que ver con respecto a la cultura, porque por ejemplo, si nos ponemos a pensar en la cultura maya y los castigos mayas que ellos hacen, ¿verdad? Es algo que se practica directamente entre ellos y así es como ellos resuelven pues, algunos conflictos, ¿verdad? Es algo que no se podría dar con alguien, por ejemplo, de la capital. Claro. Entonces, los problemas se van a enfrentar o los conflictos se van a poder enfrentar de acuerdo a esos parámetros que puedan existir. Por eso acuérdense que Guatemala respeta mucho el derecho consuetudinario, que es el que tiene que ver con las costumbres, con las leyes de ciertos grupos específicos que atienden circunstancias de corrección dentro de su comunidad de forma diferente. Atendiendo a esta circunstancia, también la ley establece todo lo que no se contraponga a las leyes, a ese derecho interno que tenemos en Guatemala, entonces puede ser aceptado dentro
de estas figuras. Ese derecho consuetudinario va a ser respetado, que los ancianos mayores de ese lugar, pues obviamente infrinjan latigazos, aquel que robó la gallina, aquel que le gritó a la mamá, qué sé yo, con sus diferentes formas de corrección para enfrentar o para terminar los conflictos. Pero la idea de los conflictos es que ante la existencia de una controversia, no tener que llegar a ejecutar ninguna acción de hecho para que esto eventualmente se pueda parar. Muy bien, chicos. Vamos entonces a conocer hoy un poquito de esos principios rectores de los MAS. Acuérdense que cada vez que veamos las palabras MAS son métodos alternativos de solución de conflictos. Y en la clase pasada hablábamos de la conciliación, del arbitraje y de todos en forma muy general. Hoy vamos a establecer ya el contenido de lo que tenemos en esta unidad. Vamos entonces y le voy a pedir a Pablo Moisés que nos lea esos principios rectores que deberían tomarse en cuenta en este tipo de métodos alternativos. El tema de la asistencia y la participación no va a ser el mismo para los que sí participan que para los que no participan, a los que estamos llamando y eventualmente no se manifiestan. Entonces, ¿Me vean permite leer, licenciada? Muy bien, Muy gracias. bien, gracias. ¿Conoce los principios rectores de los métodos alternativos de solución de conflictos? Información. Deberá informarse a los intervinientes de manera clara y completa sobre los mecanismos alternativos, sus consecuencias y alcances. Flexibilidad y simplicidad. Propiciarán un entorno que sea idóneo para la manifestación de las propuestas de los intervinientes. Para tal efecto, se evitará establecer formalismos innecesarios y se usará un lenguaje sencillo. Voluntariedad. La participación de los intervinientes deberá ser por propia decisión, libre de toda coacción y no por obligación. Imparcialidad. Los métodos alternativos de solución de conflictos deberán ser conducidos con objetividad, evitando la emisión de juicios, opiniones, prejuicios, favoritismos, inclinaciones o preferencias que otorguen ventajas a alguno de los intervinientes. Confidencialidad. La información tratada no deberá ser divulgada y no podrá ser utilizada en prejuicio de los intervinientes. No veo el resto, licenciada, disculpe. Y luego, honestidad. Los intervinientes y el facilitador deberán conducir su participación durante el mecanismo alternativo con apego a la verdad. Licenciada, quisiera hacer un comentario. Estos son parte, perdón, gracias. Estos son parte de cómo enfrentar el conflicto, ¿verdad? Estos cuadros que acabamos de ver. Estos son esos principios rectores. ¿Qué debemos de saber como conciliadores, como mediadores? Primero, obviamente, tener a la mano la información completa. Ese expediente, esa información, esa solicitud de ambas partes en cuanto a arreglar la controversia. La voluntariedad, básicamente la certeza de que las personas que llegan a solicitarnos esa mediación, esa conciliación, vayan por su propia voluntad, que no vayan de alguna manera presionados, extorsionados por alguien más. Flexibilidad e imparcialidad. Aquí estamos hablando de esos elementos específicos que debemos de tener como conciliadores. ¿Por qué razón? Porque mientras más flexibles y simples seamos en la forma de tratar los temas y dar las posibles soluciones, ellos más van a entender. Nosotros en derecho, así como ustedes, ya en un par de años, van a tener un léxico jurídico, una fluidez en el vocabulario jurídico increíble. Y de esta manera, nosotros no podemos hablarle a las personas que no conocen de leyes, que no saben de leyes, porque no nos van a entender. Entonces, la idea es que busquemos esa forma más simple de comunicarnos con ellas, con las palabras que ellos conocen, porque acuérdense que un término en derecho puede tener varios significados. Entonces, tenemos por ahí el tema de la imparcialidad. Nosotros, independientemente de nuestras preferencias, nuestra religión, nuestras inclinaciones, nuestros principios y nuestros valores, como personas, tenemos que aplicar
esos principios de ética que están regulados en el código, tenemos que aplicar esos principios individuales que están establecidos en la Constitución, tenemos que aplicar esos principios específicos de que gozan cada una de las leyes específicas de las diferentes materias y buscar en esas normas, en esas fuentes de derecho que tenemos ahí, esos artículos, esos lineamientos que también nos van a ayudar para que estas personas vean que tenemos una ley, que la ley tiene consecuencias en cuanto a quien miente, en cuanto a quien incumple, etcétera, etcétera. Y esas consecuencias económicas que posteriormente les podría salir un proceso. Y la honestidad. Aquí el tema de hablar con la verdad, con lo que es real, porque podemos eventualmente vernos ante personas, una persona que dice la verdad y la otra que es mentirosa y se puede inventar en ese momento. Dentro de el tema de ser conciliadores y poder actuar como árbitros dentro de una contienda, dentro de un conflicto, también tenemos ciertos conocimientos psicológicos. Sabemos que una persona cuando no está diciendo la verdad no mira bien a los ojos, cuando eventualmente está jugando con las manos y todo, está nervioso y algo que está diciendo no es cierto. Entonces, hay ciertos tips que vamos a ir desarrollando en nuestra Se carrera fue el para sonido, poder licenciada. determinar, ¿perdón? ¿Quién habló? No se le escucha. Bien se le Bien. escucha, bueno, no se le escucha, sí se le escucha fuerte y claro. Sí, se lo escucha, licenciada. Gracias. Entonces voy a agradecer que ustedes tengan la amabilidad de escribir en el chat cualquier inconveniente. Ahí tenemos con a Marielos, que si es necesario, ella va a tomar la palabra, pero sí me están indicando que sí se escucha bien. Gracias, chicos. Entonces es muy probable que el lugar donde esté el compañero tenga algún tipo de problema. Entonces vamos a poder... Disculpe, licenciada, ¿va a grabar la clase ahora? Disculpe, licenciado. No hay problema. Disculpe, licenciado, ¿puedo interrumpir? Claro. Muy buenas noches. Fíjese que el viernes no pude conectarme. Según entiendo, las clases van a ser tipo investigativas, o sea, tenemos que investigar todo lo que dice el programa. En este caso, la primera unidad debió investigarse el día de hoy. Para la segunda unidad es lo mismo, licenciado. De hecho, vamos a ir haciendo actividades diferentes porque no tenemos tareas. No vamos a tener tareas, por eso la participación de lo que ustedes tengan que hacer. ¿Por qué para mí es necesario que cuando ustedes vengan a la clase ya eventualmente tengamos Conocimiento mismo. conocimiento previo? Para que cuando yo les hable de estos temas, no tengamos que empezar desde el principio. Acuérdense que es muy poco el tiempo para poder abarcar. Sí, yo voy a compartir el material con los asistentes de clase que tengo conmigo y ellos se van a encargar de enviárselos a ustedes. Muchas gracias, Bueno, licenciado. Muy fino, vamos a tomarlos en cuenta. Muy fino. muy bien. Aquí habíamos colocado básicamente un resumen. ¿Se acuerdan que en la clase pasada, para los que no estuvieron, dimos las generalidades de lo que eran los métodos alternativos de solución de conflictos? Analizamos en forma muy general cada uno de ellos, la mediación, la conciliación, la negociación, el arbitraje, y nos referimos a cada uno de ellos en el actuar en la vida normal. Tenemos acá en la pantalla una definición muy corta, muy clara, muy breve, y vamos a entender por estos métodos alternativos de solución de conflictos, estos sistemas que brindan a las partes que se enfrentan. Acuérdense que en un conflicto siempre deben de haber dos partes contrarias, y estas pueden ser personas individuales o personas jurídicas. Y es la forma en la que les vamos a dar soluciones para esas discrepancias, para esos problemas contrapuestos que se han dado en un asunto específico, y lo que tratan estos problemas alternativos de solución de conflictos es precisamente no llegar a tribunales para de alguna manera desfogar esa gran cantidad de procesos que tiene, que el conflicto termine lo antes posible, porque acuérdense que no es lo mismo estar en un proceso 2, 3 años y seguir con el conflicto, y ya la gente
eventualmente comete agresiones y estas agresiones ya después son como físicas. Entonces, tenemos por ahí esa circunstancia, ese elemento importante, desfogar un poco el trabajo que hace el organismo judicial. Y dentro de las características más importantes es el tema de la confidencialidad. ¿Por qué razón? Porque la confidencialidad lo que va a tratar es básicamente que todo lo que se realice en ese lugar donde se lleve a cabo esa reunión, donde se trate con ese método específico alternativo para solucionar el conflicto, no salga de esas 4 paredes. Mientras que si esto se hace en un proceso, ustedes saben que todos los expedientes son susceptibles del principio de publicidad. Entonces, no van a tener la misma confidencialidad que eventualmente tendrían con uno de estos métodos alternativos. Establecíamos en la clase pasada que el conflicto es esa pelea, esa disputa, esa controversia que se da cuando 2 o más personas tienen intereses u opiniones que no se pueden desarrollar al mismo tiempo o que se contradicen y que estas personas pueden ser 2 personas individuales, 2 personas jurídicas, una persona individual y una persona jurídica, atendiendo a lo que para el efecto establece el Código Civil. El día de hoy vemos entonces la teoría del conflicto. Solamente voy a pedir que alguien me ayude con la lectura del primer párrafo, porque no nos va a dar tiempo todo el contenido y por eso les preparé este material. Le ayudo, licenciada. Gracias. Teoría del conflicto. El conflicto es un fenómeno natural en toda sociedad, es decir, se trata de un hecho social consustancial a la vida en sociedad. Asimismo, las disputas son una constante histórica, puesto que han comparecido en todas las épocas y sociedades a lo largo de los tiempos. Incluso el cambio social que determina toda la dinámica de la vida de los seres humanos es una consecuencia que debe ser impuesta de modo mayoritario, aun cuando no de manera absoluta, al conflicto. Por todo lo dicho, tampoco puede afirmarse que las contiendas sociales sean algo anómalo, ya que constituyen una expresión normal de la vida en sociedad, pero en otro plano, ni siquiera puede predicarse de manera generalizada que se trata de algo malo o negativo para la sociedad o las personas, aun cuando los dos últimos son juicios de valor que se emiten dentro del contexto de la filosofía, no de la sociología. Igual habría que ver de qué clase de conflicto se trata y si las motivaciones que impulsan a las partes en la confrontación son justas o no, se hayan justificadas o no. Probablemente, además, la calificación como inmoral o reprobable dada al conflicto o a las acciones desplegadas por uno de los actores. Permítame decir que apareció uno ahí que se fue. Por uno de los actores, dentro de este dependerá, en muchos casos, del cristal con que se mire, o sea, de la disposición desde la cual es observado o ponderado el conflicto. Punto. Ahora sí no se le escucha, licenciada, perdón. Tiene apagado su micrófono, licenciada. Gracias, chicos. Bueno, porque vamos a atender solo este párrafo como punto primordial de todo lo que la teoría del conflicto va a establecer. Vamos a establecer que primero es un fenómeno social. Hay conflicto en la sociedad porque simple y sencillamente es la convivencia entre personas, entre seres humanos que tienen pensamientos que no siempre son encaminados desde una perspectiva igualitaria. Han sido precisamente los conflictos los que han dado lugar a la evolución, porque se han tenido que buscar nuevas formas de arreglar estos conflictos para lograr los fines que esas partes contrapuestas eventualmente quieren. Es lo que sucede con las leyes, con las normas, con los sistemas de vida a nivel social. Los tratados, los convenios internacionales nacen de la necesidad de combatir ciertos conflictos, ciertos problemas que se dan entre los estados con sus habitantes y que estos de alguna manera
eh, van haciéndose todavía más inmensos, atravesando las fronteras y teniendo que trabajar en equipo para que estos conflictos no se den. Conflictos de maras, conflictos de alguna manera también de grupos de poder que tratan la manera de internacionalizar productos de ventas, como por ejemplo la droga, conflicto de vida para todos los sistemas sociales en todas partes del mundo. ¿Por qué? Porque el bien jurídico que tutelan es la salud. Y así vamos a entender que todas las constituciones a través del tiempo, desde el nacimiento de la primera constitución hasta la modernización de las constituciones actuales, ha tenido que establecer cuáles son esos derechos individuales de cada persona y va precisamente enfocada a estos derechos las negociaciones que se dan cuando existe un conflicto. Como hay un conflicto, hay un derecho que está contrapuesto entre dos personas. ¿Y qué vamos a establecer? Vamos a tratar de ahondar esas circunstancias externas que dieron origen a ese conflicto y vamos a asesorarnos con las leyes que tenemos en nuestro país, con la especialidad de cada una de las materias que trate para encontrar la respuesta atendiendo a que la Constitución nos da los derechos individuales. Las leyes especiales en cada materia nos da las posibles formas y términos con el que ambos sujetos en una controversia deben entender esos términos, esas palabras que vamos a utilizar. Vamos a poner un ejemplo. En materia laboral, el conflicto surge entre el patrono y el trabajador, entendiendo por patrono la definición que para el efecto da el Código de Trabajo y de trabajador también. Pero acuérdense que aquí hay un enlace muy importante. Yo voy a agradecer que me apaguen los micrófonos, chicos, los que lo tengan encendidos. Marta por ahí tiene encendido su micrófono. Vamos a tratar de pedirle apoyo ahí a Marielos, que me le apague el micrófono a Marta, por favor. Es importante. Con gusto, licenciada. Ahorita le voy a apagar. Sí, porque si no, no la escucho. Gracias. Bueno, entonces estamos acá atendiendo al tema de que en conflictos en materia de trabajo tenemos el Código de Trabajo, tenemos la definición del patrono, la definición de trabajador y tenemos esa definición importante como es el contrato de trabajo. Los conflictos surgen por incumplimiento de una de las partes en relación al cumplimiento de ese contrato de trabajo. Entonces vamos a necesitar tener ese contrato de trabajo a la mano y poder determinar cuál es el conflicto. Y de esta manera es que han surgido la necesidad de internacionalizar ese derecho tutelar del trabajador ante esa desventaja real que existe en cuanto a la economía. Obviamente el patrono es el que da el trabajo, es el que paga y es el que eventualmente podría violentar algún derecho del trabajador. Sin embargo, el trabajador, atendiendo a esa famosa frase de que todo lo que el trabajador diga lo debe de probar el patrono, podría eventualmente también violentar uno de estos derechos, de estos principios y por ahí el tema de la honestidad. Acuérdense que como sabedores del derecho, ustedes van a poder negociar interactuando con las diferentes leyes, incluido el Código Penal, que establece estos delitos para quien dijere cosas que no son ciertas. Obviamente no está en la negociación, no vamos a tratar de intimidar, pero sí de hacerles conciencia de los delitos en que eventualmente todo lo que ellos vayan a decir se vayan a convertir en acciones delictivas. Entonces aquí vamos a tener que establecer que ante todo la transparencia, la veracidad de los hechos que están ocasionando el conflicto y el reconocimiento de que existe una forma de poder solventarlo, porque vamos a establecer que todo tiene forma de poder
poder arreglarse. Nosotros no podemos no encontrar una forma de arreglar un problema. Y ante esto, primero, la exposición de cada una de las partes. Entonces, acá en este pequeño párrafo también establece que estos conflictos se convierten en juicios de valor y que obviamente esas confrontaciones pueden ser justas, pero pueden no serlos. Pueden estar justificadas o no pueden estar justificadas. Puede darse en otros ámbitos, por ejemplo, en el caso de una denuncia en que una vecina tiene un conflicto con la otra y pone una denuncia de que está tratando mal al niño y la llaman a un juzgado de niñez y adolescencia, por ejemplo. Entonces, ante estas circunstancias que se puedan dar, es importante primero establecer, ¿existe el conflicto? ¿Hay una causa justa para empezar este conflicto o es por circunstancias externas o intereses que van más allá de lo que el conflicto se le quiere dar? Para todo esto, ustedes deben de estar muy preparados para poder analizar la forma en la que cada una de las partes se dirige en el momento en que está hablando. El tema de la comunicación importante y el tema de que como que ustedes dejen a un lado todo tipo de juicios de valor, todo tipo de circunstancias que podrían atravesarse como la moral, como la reprochabilidad de lo que sí o no se debe hacer, de su condición de mujeres, de su condición de hombres en cuanto al derecho de género. Todo eso debemos dejarlo a un lado porque debemos ser imparciales y debemos de tratar la manera de buscar que este conflicto de alguna manera, primero, no sea grande, segundo, que ambos reconozcan la parte de culpabilidad que puedan tener dentro de ese conflicto y buscar esas soluciones alternas que lo que van a hacer es despertar en ellos un pensamiento diferente, enfocado primero a la solución y después a un crecimiento, a un beneficio que ambas partes van a tener que lograr de ese conflicto. Veamos tan fácil que es con los conflictos entre pareja y entre familia. Cuando dos personas se casan dos formas de crianza, dos formas de valores, dos tipos de cultura completamente diferentes. Entonces, crean nuevas reglas, nuevas figuras y le dan un enriquecimiento a su vida personal, porque unos aprenden de otros. Si en esa relación surge un conflicto, primero tenemos que sentarlos y establecer de dónde viene el conflicto. Y si cada quien está observando desde la perspectiva que la otra lo está diciendo. Es tan fácil escuchar y yo entender lo que no quiero como poder decir algo que va enfocado a un sentido diferente al que lo está escuchando. Entonces, aquí la comunicación en cuanto al sentido que cada uno debe entender por la forma en la que se comunica. Y entonces, en esta teoría del conflicto, vamos a establecer que la posición desde adentro y desde afuera es completamente diferente. Y nosotros tenemos que escuchar a ambas personas y como van a tener el mismo derecho de poderse manifestar, tenemos que ser lo suficientemente amplios en decirle a ambos, primero respire profundo y si vemos que se descompensa dentro del momento en que está contando la anécdota o el problema como tal, ¿sabe qué? Aquí hay un vasito con agua, respire profundo, vamos a tomarnos unos minutos, vamos a esperar que se vuelva a reponer, porque no vamos a poder conseguir una versión completa si la persona de alguna manera se descompone y de ahí a la otra empieza que sí, que por tu forma de ser, ya estás llorando, ya vas a empezar y entonces el conflicto se vuelve más grande. Entonces hay ciertos espacios en los que nosotros tenemos que actuar de forma inmediata. En estas teorías del conflicto pudieron investigar o van a poder leer que existen dos teorías muy entrelazadas. Está una teoría del marxismo y la teoría liberal. Estas dos teorías básicamente establecen diferencias sociales. Y entonces vamos a encontrar que la diferencia conflictualista, o sea, del conflicto del marxismo, es la que coincide a la sociedad como el cuerpo de la organización integrado y dividido entre distintas clases sociales con intereses enfrentados. Entonces,
Aquí, Marx establecía algo muy importante. Primero, vivimos en sociedad, por consiguiente tenemos que estar involucrados unos a otros. Y los conflictos para él se daban, para esta teoría, desde esta perspectiva, de que como hay distintas clases sociales, siempre van a haber intereses contrapuestos. Pero aquí él lo enfocaba en que siempre iban a haber unos que tenían el poder y siempre unos que iban a ser gobernados. En este caso, el patrono que le dice qué hacer al trabajador, el Estado que le dice qué hacer a los habitantes, los padres que le dicen qué hacer a los hijos, y entonces siempre iba a haber una figura superior y otra inferior. Esta es la teoría sociológica del marxismo. Entonces, establece que hay clases sociales y siempre hay el que tiene y el que no tiene. Y tenemos una teoría contrapuesta que es esta teoría liberal. Esta teoría nos establece circunstancias muy importantes y por eso se los fui resaltando en el documento que preparamos. Establece que esta teoría es nueva y que enfoca otro punto de vista aparte del marxismo. Y entonces insiste también en el que los conflictos se dan precisamente por la diferencia que se da en grupos, pero no en grupos que tienen el poder. Aquí clasifica que pueden ser en jóvenes, en mujeres, en negros, en gays, en indígenas, en adultos mayores, en homofóbicos, en mestizos. Y entonces aquí ya los agrupa por intereses específicos. Los agrupa no porque los que tengan o no tengan dinero, sino ya por esos intereses afines que de alguna manera se interponen al grupo. Estos intereses afines que han ocasionado conflictos han hecho que las leyes, que las sociedades y que el Estado reconozca derechos que eventualmente no tenían. Entonces, por esa razón se establecía que el conflicto, de alguna manera, o bien trabajado dentro de un entorno social, ha contribuido a mejorar y ampliar la visualización de la sociedad. Dentro de estos, dentro de este grupo, de esta teoría liberal, establece también que que no hay contradicciones que puedan ser calificadas como antagónicas e irreconciliables o irreconciliables. Esto quiere decir que para este grupo, para esta teoría, para los que son partidistas de la teoría liberal, no todo es contrapuesto, no todo tiene que ser un choque, un sí o un no, o un blanco o un negro. Habla de que hay colores neutros, un gris por ahí, un gris más claro, un gris más oscuro, diferentes tonalidades. A eso nos dice que no puede ser tan antagónico ni irreconciliable. ¿Por qué razón? Porque podemos llegar a un punto medio mezclando esto, mezclando la postura de A con la postura de B y llegar a un punto medio que no sea lo que A quiere ni que sea lo que B quiere, pero que lo que vamos a creer de alguna manera le va a llevar satisfacción a ambas partes. Entonces, en eso consisten estos métodos y estos conocimientos alternativos de solución de conflictos. De las teorías, lo que más se destaca de ambas teorías del conflicto son 4 puntos muy importantes. Y para eso voy a solicitar apoyo de alguno de ustedes. Yo, licenciada. Gracias, Mario. Comienza a analizar la teoría del conflicto, ¿verdad? ¿Aló? ¿Me escuchan? Adelante, Sí, se le Mario, lo escucha, escuchamos. compañero. La teoría del conflicto pretende ser una explicación a los conflictos que surgen. Ya no todo entre clases, sino también de otra naturaleza. Conocer las razones y la motivación por las que surgen los conflictos es de gran ayuda para intentar paliar todo esto. Número 2. Los conflictos suelen surgir cuando hay una contraposición entre individuos, clases o grupos sociales. Normalmente uno de estos se encarga de conseguir los máximos beneficios posibles en detrimento del resto. Por este motivo, al sufrir ese desequilibrio, el resto de grupos puede rebelarse y generar así una revolución
con el objetivo de que se produzca un cambio social. Las relaciones de poder y de dominación que existen en la sociedad generan conflictos a menudo. La teoría del conflicto formula que, a pesar de que exista una diferencia entre opiniones y de consenso, es posible generar un cambio para potenciar nuevas estructuras sociales que fomenten una buena integración por parte de todos. Licenciada, su micrófono está apagado. Muchas gracias, Elmer. Mario, vamos a agradecer que nos cierre su micrófono, por favor. Gracias. Entonces, 4 puntos importantes. Importante, como conciliadores, conocer las razones y los motivos que originaron el conflicto. Establecer que cuando existe esta contraposición, puede ser entre individuos, puede ser por clases o puede ser por grupos sociales, por diferentes circunstancias. No todo tiene que ver con el dinero, no todo tiene que ver con el poder. Y que lo que hay que hacer al conocer las razones y la motivación y establecer los puntos de contraposición, buscar el punto medio, ese punto flexible en el que A y B cedan un poco y logren un poco. Y que estas relaciones de poder y de dominación que han existido y van a seguir existiendo a través de las diferentes evoluciones de la humanidad, de alguna manera alcancen un punto medio, porque ahora si ustedes se dan cuenta, a un principio los padres, no sé cuántos de ustedes son mayores y eventualmente cuando sus padres los regañaban, bajaban la cabeza y pues iban a su cuarto. Circunstancias de culturas pasadas. Pero ¿qué pasa ahora? Los chicos, ahora ya ellos piden sus derechos, ellos ya exigen y todo. Ya no se da que de que lo que yo digo y punto, no, necesitamos una explicación para saber por qué razón se nos está castigando, se nos está prohibiendo algo. Entonces, va cambiando la sociedad, van cambiando las leyes, por esa razón el Código Civil tuvo varias modificaciones. A un principio era el hombre quien estaba a cargo de la representación conyugal. Hoy modificaron ese artículo y establece que el hombre y la mujer, por ahí tema del derecho de igualdad. Entonces, esas relaciones de poder y dominación también van cambiando. Venimos de un país, de una cultura ancestral patriarcal. Los hombres mandaban, los hombres aquí, los hombres allá, y entonces que a través de esos conflictos que se dieron entre hombres y mujeres, fueron naciendo esas nuevas leyes para modernizar el sistema y establecer momento. Hombres y mujeres tienen igualdad de condiciones. Ambos pueden trabajar en la calle, ambos pueden cuidar a los niños, ambos pueden contribuir al hogar. Aquí no se necesita de que la esposa o la mujer pida permiso, no, se necesita que haya una comunicación. El hombre tampoco debe pedir permiso. Nos sentamos, platicamos y establecemos qué es lo que necesitamos hacer, las razones por las cuales y el apoyo que vamos a tener de la parte contrapuesta. Entonces es importante que analicemos estas circunstancias. Como bien lo indicaban ustedes, el origen del conflicto. Hay muchas causas que llegan básicamente hasta la guerra y vamos a poder establecer muchos enfoques diferentes. La discordancia de valores. El que mi valor no esté a la altura de tu valor o que lo que tú concibes como valor justicia para mí tiene un significado diferente. La discordia en los roles. Yo por ser mujer tengo que después de trabajar llegar a mi casa, barrer, trapear, cocinar, atender, mientras que él llega a la casa a agarrar el control, esperar que la cena esté servida, acostarse a dormir y la esposa es la primera que se duerme, la primera que se levanta y la última que se duerme. Entonces, ¿por qué no jugamos a los roles? Cuando los problemas sean de familia y se vean involucrados los roles que cada uno tiene en el hogar, entonces probar, bueno, ¿qué roles que ella hace podría ser usted? ¿Y qué roles que usted hace podría ser ella? Y aquí la circunstancia de atendiendo a lo que
La Constitución establece, aquí podemos leer y ahí nos auxiliamos de nuestras leyes. El Código Civil establece que hay igualdad de condiciones, que un hombre que lave trastos no se le van a caer las manos, que una mujer que vaya a jugar fútbol no se va a lastimar o no se va a morir o no va a ser vulgarmente conocida como una machorra o alguna cosa así. Entonces, todas estas circunstancias en cuanto a esa discordancia de roles, lo que me toca porque soy mujer o lo que te toca porque sos hombre o porque la sociedad lo impuso desde el patriarcado, entonces todo eso tenemos que empezar a culturizar pensamientos frescos, pensamientos modernos, pensamientos dirigidos a la equidad, a la justicia, a la igualdad de las partes dentro del conflicto. Por consiguiente, si son valores económicos, tenemos que establecer quién realizó el mayor trabajo y si ese trabajo antes estaba establecido de una forma diferente. Y por ahí, si hablamos de un salario, si hablamos de horas extras, que el patrono reconozca, va, si bien es cierto, no fueron las 25 horas extras, pero sí fueron 15. Entonces, en base a esas 15, también él tiene que ponerse a pensar que el trabajador utilizó esas 15 horas pudiendo estar con su familia, ayudando al crecimiento de la empresa y que la empresa logró beneficios especiales gracias a ese pequeño, gran esfuerzo que hizo el trabajador y pues ahora justo es que devengue un porcentaje de esas utilidades convirtiéndolas en un pago de horas extras, por ejemplo. Entonces, la manipulación y conocimiento que como conciliadores se debe de tener en cualquier ámbito. El tema de las desigualdades. Siempre se van a dar desigualdades en conflictos. Si tenemos conflictos entre padres e hijos, los padres, porque los mantenemos a nuestros hijos o porque les dimos la vida, queremos tener cierto poder sobre ellos. Pero acá también hay desigualdad de pensamiento y desigualdad en circunstancias de vida, de valores, de principios. Y todo lo podemos emerger. Todo lo que surja conflictos que ustedes vean involucrados en niñez y adolescencia, tenemos la ley de niñez y adolescencia, de adolescentes en conflicto con la ley penal. Entonces ahí nos manda los lineamientos, esas obligaciones como padres, como madres que tienen para los hijos en todas las áreas. ¿Quién está incumpliendo? Antes de ir y que el juez se lo diga, mire, mediemos, pónganse de acuerdo, apliquemos esas circunstancias modernas que hay hoy en día, como ejemplo los Estados Unidos, que yo les decía, niños pequeños, bueno, 2 días con cada uno, pueden o no, no es problema de él. Aquí veamos el beneficio del niño y veamos que no haya conflicto entre ustedes, aplicamos el tema de la justicia. Aquí entonces se puede establecer que el origen de los conflictos es precisamente por 4 factores importantes. Una distribución diferencial en bienes o derechos. Diferencial, ¿por qué? Porque uno tiene más que el otro. Y entonces ahí tenemos que tratar de aplicar una equidad. Desacuerdo en capacidad, por capacidades diferenciales de poder y dominio. Aquí entendamos que la dominación es precisamente esa obligación de una de las partes a tener que mandar o que recibir órdenes de otra. Y el poder es precisamente esa sublevación que va a haber o ese enfoque directo entre quien da las órdenes y quien las recibe. Y básicamente una compulsión ajena al motivo que se ha declarado en el conflicto. Aquí estamos hablando de patrones de pensamientos y miedos que provocan ciertos comportamientos que no se pueden determinar y que muchas veces se ven reflejados en el conflicto y que también muchas veces son irreales. Muchas veces llegan con ustedes y les van a decir, es que yo pienso que si yo le digo, él me va a despedir. Entonces, pero si usted piensa, usted no está en el pensamiento de él. Usted tiene acá su contrato, aquí tiene sus obligaciones y aquí tiene sus derechos y obligaciones. Entonces, tenemos que lograr enfocar que usted firmó esto, que si ahorita le están agregando más trabajo, necesita una retribución o en su defecto le quiten alguna responsabilidad. Y entonces, tratar de compensar y mediar entre lo posible dependiendo de las circunstancias exactas que están en el ámbito, en el entorno de este conflicto. Los elementos que vamos a encontrar en el conflicto, o sea, ¿qué debe estar obligatorio
obligatoriamente en un conflicto. Las personas individuales o jurídicas, el problema, el derecho a quien le asiste, a quien no le asiste, el proceso, que eventualmente esas obligaciones y responsabilidades que ambas partes tienen una en relación a la otra. Y también vamos a entender que dependiendo de las personas o las agentes, se puede dar entre 2 personas individuales, entre 2 personas colectivas, también se puede dar entre una colectividad y un individuo. Aquí estamos ante estas personas jurídicas, empresas con sus trabajadores, asociaciones con sus trabajadores, colectividades versus colectividades. Aquí estamos ante 2 sociedades anónimas que hicieron algún tipo de contrato y alguno violentó alguna de las reglas por una circunstancia específica que puede ser tratada o modificada a través de un método alternativo de solución de conflictos antes de llevarlo a un proceso sumario, a un proceso ejecutivo, dependiendo el tipo de incumplimiento que se dio. Cuando hablamos de las clases de conflictos, están desde los interpersonales propios, que quiere decir que cada uno tiene con uno mismo, y ahí nos vamos a que aquí el conflicto es interno, y ahí no necesitamos o eventualmente podríamos necesitar un mediador. Cuando lo que nosotros estamos haciendo va contra nuestros principios y todo, y tenemos ese conflicto interior en cuanto a lo que pasa, pienso y hago. Y esto también podría yo solicitar en algún momento a un mediador que decirle, mira, es que mi familia me enseñó esto, yo ahorita estoy en este punto y estoy haciendo esto y no me siento bien conmigo mismo, porque hasta en conflictos psicológicos nosotros atendemos. Para un abogado y notario, para un licenciado en ciencias jurídicas y sociales, el entorno social y el servir como psicólogo ayuda mucho a las personas y van ustedes a ver que llegan personas tal vez con un conflicto, no pudieron hablar en su casa. Usted le da la palabra a uno, le da la palabra al otro, de repente logran desahogarse. Ellos solitos arreglan el conflicto, ya ni lo necesitan a usted. Lo que necesitaban era que se pudieran escuchar. Y para eso solo necesitaron que alguien más les dé un tiempo. Entonces también de alguna manera nuestra carrera va íntimamente ligada a esos aspectos psicológicos que debemos y conocimientos psicológicos que debemos atender. Los conflictos interpersonales, como bien nos decían también, entre 2 personas. Los conflictos grupales, y aquí cuando hablamos de grupales estamos atendiendo también a esos conflictos. Somos asesoras de un colegio y los conflictos se dan entre grupos en un interescolar, entre grupos que juegan básquetbol, voleibol. O sea, hay conflictos en todas las áreas, en todas formas. Estos conflictos individuales y de grupo tienen una subclasificación y ahí viene la forma ideológica, religiosa, política, filosófica, armados, que era lo que ustedes también investigaron. Y por esa naturaleza por la que se desencadena el conflicto y con los fines, básicamente esto se puede volver en un conflicto que se establece en la persecución de un determinado satisfactor, o sea, de un beneficio. Nosotros, los alumnos, estamos molestos porque no vamos a tener tarea y queremos tarea. Tenemos un conflicto entre catedrática, alumnos. Y entonces, ¿qué es lo que ustedes persiguen? Ustedes quieren que se les ponderen las tareas y que se dejen tareas y que esas se ponderen para que le ayuden en su zona, por ponerles un ejemplo. Y por ahí nace ese conflicto. El que establece en forma encubierta buscando unos fines diferentes a ese que ustedes están anunciando. Entonces podría ser que ustedes de alguna manera lo que quieren es que se dejen tareas porque no van a poder conectarse el tiempo que es y no quieren perder el tema de la participación. Entonces el conflicto inició por algo, pero el fin último del conflicto era otro muy distinto. El que se establece por compulsión. Y básicamente cuando hablamos de una compulsión es una imposición para que alguien haga algo. Entonces nosotros queremos que alguien haga algo y nos vamos a ir a un conflicto y por esa razón vamos a buscar a alguien para lograr que esta persona haga algo.
conflicto. Yo tengo un conflicto con mi hijo y voy a buscar un mediador para lograr que mi hijo haga las cosas que yo quiero que haga. Obviamente para eso necesito herramientas, para eso necesito crearle en el hijo, si este fuera el caso, la conciencia de que lo que le están diciendo no tiene que ver nada con algo malo o con algo impositivo, sino es por su beneficio y buscarle qué de beneficio le ves tú a esta situación y qué consecuencias negativas crees que podrías tener en esta situación. Entonces estamos ante el tema de esa mediación. Y otro fin que puede perseguir el conflicto es establecer o determinar amenazas de lazos primigenios. Esos vínculos que se originan o que nacen también de la personalidad. Los que nacen desde el momento en que yo llego a una familia y con los que me he criado toda la vida. Entonces vamos a encontrar un sinfín de circunstancias a las que les tenemos que poner mucha atención porque cada uno debe de ir enfocado a lo que tenemos en nuestra constitución, a lo que tenemos en nuestra experiencia y a los resultados que vamos a obtener, dándoles a ellos perspectivas diferentes del conflicto. No quedarnos en el conflicto como lo mira A ni como lo mira B, sino dar una nueva visión a ese conflicto. Chicos, son las 8 y ya nos pasemos. El documento tiene unos ejemplos, tiene el tema de la cultura y el conflicto, y tiene las funciones, cuáles son las funciones que tienen los conflictos y qué posibilidades de acción hay en esos conflictos. Yo voy a enviarles este documento a la coordinadora de clase, a mi asistente, para que se los haga llegar. Ustedes léanlo. Cualquier duda que puedan tener en relación, vamos a usar también los primeros 10 minutos de la clase de mañana. Así, chicos, que disculpen que me haya excedido un poquito. Que tengan una feliz noche y hasta mañana. Feliz noche, licenciada. Feliz noche. Descanse. Feliz noche, Igualmente, Liz. feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, Linda. El miércoles es el examen, el jueves es el examen con usted, ¿verdad? No me han dado fecha de exámenes, así que yo no tengo el horario, pero voy a verificar. Y yo les cuento mañana. Gracias. Gracias, Lick. Feliz noche. Buenas noches, Feliz noche, licenciada. licenciada. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Feliz noche. Disculpe, pasaron. Buenas noches, asistencia. licenciada. Feliz noche. Les voy a dejar a Marielos para que les explique ahí con las dudas que puedan tener. Marielos, por favor, gracias. Hola, sobre la asistencia, les comenté de que... Ay, me salí. Ah, no. ¿Me escuchan? Sí, claro y fuerte. Sí, aún. Perdón, Sí, se pensé que me escucha. había salido. No, sobre la asistencia, por la situación que está pasando la USAC, tienen problemas con los sistemas, entonces no se ha podido hacer el formulario de asistencia. Pero el día de hoy yo escribí por WhatsApp de que se iba a tomar la asistencia solo los que estén conectados. Pero creo que mañana ya me van a dar los formularios o el miércoles. De la asistencia no se estén preocupando porque yo estoy viendo los que se conectan y eso. Sobre el link de la clase, yo todos los días voy a estar mandando en el grupo de WhatsApp el link para que puedan ingresar. No se los puedo mandar por su correo personal de la facultad porque yo no tengo acceso a todos esos correos, entonces no les puedo extender esa invitación. Por eso en la descripción del grupo está el link y yo todos los días me comprometo a enviarles el link de Meet para que se conecten a tiempo. ¿Alguna duda que tengan al respecto? Claro, lo dijo María de los Ángeles, gracias.